Bueno, está con nosotros Silvina Frana, muy preocupada, ¿no? Tanto es así que hoy se hizo una jornada precisamente sobre lagos y tierras rurales. A propósito de una modificación de una ley por un decreto, esta ley establecía límites a la compra por parte de personas físicas o sociedades o jurídicas de extranjeras. Silvina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, mientras miramos el tema tarifas y la interna y cuantas otras cosas, estas cuestiones pasan y tienen que ver quizás con el manejo soberano del territorio. Por supuesto, y con nuestra defensa de la soberanía nacional. Hace 30 días aproximadamente tomamos conocimiento de este decreto del presidente Macri, por el cual modifica una ley que ya en el año 2011 se dictó, reglamentada a principios del 2012, y que fue, digamos, debatida, tratada y aprobada por la mayoría de las fuerzas políticas. Esto hay que decirlo, porque esa ley no fue ni un capricho ni un invento de un gobierno de turno. Fue, digamos, un trabajo concienzudo y acordado por todas las fuerzas políticas. ¿Qué significaba la existencia de esta ley? Significaba que si un extranjero quería comprar tierras en la Argentina, no estaba prohibido, pero sí tenía límites que tenían que ver con la defensa de nuestros recursos naturales, límites que tenían que ver con nuestras reservas de agua, que somos uno de los países de mayor reservas de agua en el mundo, límites que tenían que ver con sostener, digamos, un esquema de presencia de un Estado para que mantener la soberanía en un recurso como la tierra, que para nuestra economía es un recurso fundamental. Nosotros somos un país productor de alimentos, y en esa producción de alimentos hay un sector involucrado que necesita de la tierra para producir. Entonces, el Estado no estaba resguardando cualquier elemento. Además, teníamos una historia de muchas situaciones absolutamente observables en la venta de tierra a extranjeros. Y miramos al sur. Y miramos al sur, exactamente. Entonces, y hubo reclamos de distintos partidos políticos, claro. Y fíjate vos que yo, digamos, metiéndome en este tema a partir de este decreto, también me noticio de situaciones de la provincia, donde en el norte de nuestra provincia hay más de 500.000 de hectáreas en manos de extranjeros, con lo cual no es un dato menor. En el censo no había, creo que esta ley contemplaba la realización de un censo de tierras, claro que sí. En donde inclusive después hubo todo un mapeo, y creo que en la provincia de Santa Fe aparecían, no sé si el departamento Garay y San Javier, que eran los que estaban por allí en el límite o superaban muy poquito el porcentaje establecido en ese entonces. Después, en general, no había mayores inconvenientes. Bueno, es tal cual vos lo describís, y fíjate vos, describís una situación que fue muy importante con la presencia de la ley, el mapeo, tomar conocimiento de lo que pasaba en la realidad. De ese mapeo surgió que 1.113.000 hectáreas estaban en manos de empresas de paraísos fiscales. Por eso digo, permitió conocer la realidad y a partir de esa realidad la intervención del Estado para poner límites, no para prohibir, para poner límites. Por ejemplo, uno de esos límites establecía que si un propietario extranjero quería comprar un territorio en cuya superficie hubiera una reserva de agua, no podía hacerlo, porque eso era propiedad de la Argentina. Una de las cosas que se modificó con el decreto, hoy alguien que quiere comprar un pedazo de tierra con una reserva de agua lo puede hacer sin mayores inconvenientes. Y así otras situaciones que facilitan. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Cómo puede ser que un decreto modifique una ley? Es una ilegalidad que no fue observada por nadie y que hoy debe ser claramente planteada por el Congreso Nacional. Por eso pedimos la nulidad del decreto. Porque además, fíjate, el decreto pone dos objetos. Por un lado dice que se dicta el decreto para facilitar la inversión extranjera, cosa que hasta ahora no sucedió. No dice la inversión extranjera en cuestiones productivas, porque también sepamos que las tierras son producto de las bicicletas financieras, de las especulaciones inmobiliarias. Ese era un objetivo. Y el otro objetivo decía, en función a que se dictó el Código Civil y Comercial, hay que modificar el decreto reglamentario de la Ley de Tierras. Una clara deficiencia legal, y los que saben un poco de leyes sabrán que el Código Civil y Comercial regula las relaciones privadas, y aquella ley tutelaba una cuestión de dominio público. Así que tiene demasiadas falencias, la principal es que es anticonstitucional. Y lo de fondo es el resguardo de nuestra soberanía, Osvaldo. Uno recuerda que en el norte, en el sur del país, estos casos inclusive donde se vedaba el acceso a lagos importantes, Lago Escondido. Al lago Escondido, por ejemplo, que estaba en propiedad
era propiedad o era parte de la compra de un inversor extranjero que no recuerdo quién. Lewis, Joseph Lewis. Que es el amigo del presidente. Que es el amigo del presidente. El que le presta el helicóptero para que vaya. Claro, y descanse en su residencia. Ajá. Bueno, esto cuando se sancionó la ley, era una suerte de hecho consumado, igual. Estuvo muchísimas ONGs y legisladores de otros partidos políticos, debo reconocerlo también, que presentaron recursos aceptados, pero en ningún momento acatados por Lewis. Y hoy está haciendo, digamos, una explotación que genera energía en el Bolsón. Fíjate vos en qué situación estamos. Por eso digo, el dictado de una ley no resuelve un tema, porque hay temas viejos que no quedaron resueltos, pero sí genera un esquema legal y parámetros a futuro. Y hoy volvimos para atrás. ¿El decreto eliminó ese porcentaje? Sí, el decreto, si bien no habla expresamente de los porcentajes, pero había una serie de trámites a realizar para demostrar los porcentajes que quedaron sin efecto, así que a los efectos es lo mismo. ¿Cuánto era? ¿El 15%? Era el 15%. Así es. Silvina, y a propósito de esto, digo, ¿cómo puede ser que no se haya reaccionado tan rápidamente? Pues si esto tiene un mes, ¿cómo puede ser que recién ahora se den cuenta que un decreto no puede modificar una ley? ¿Cómo no se reaccionó de manera más rápida? No hubo reacciones en todos lados, Osvaldo. Lo que pasa es que presentamos esto al Congreso para tratarlo y quienes conducen el Congreso no lo trató. ¿Pero no se podía haber hecho un planteo judicial? Sí, se hizo. En el sur, diputados del sur lo hicieron el planteo judicial. Y bueno, ya que estamos, te aprovechamos con el tema tarifas, ¿cómo fue lo de las jornadas? Creo que fue ayer, en donde el Frente Renovador, a través pivoteando, esta vez se ubicó como claro opositor, aunque no le alcanzaron los números, los 2/3 para tratar los proyectos. La verdad que no fue una buena sesión ayer, Osvaldo. Si bien es cierto, las fuerzas opositoras logramos un acuerdo para provocar la sesión, el tiempo de la sesión fue desperdiciado en discusiones de forma y no de fondo. Si el reglamento nos permitía convocarnos, si el reglamento permitía dictaminar, la verdad que yo lamento la sesión de ayer, como ciudadana lo digo, porque creo que deberíamos haber avanzado. Hace más de 60 días que estamos presentando proyectos y pidiendo la presencia del ministro Aranguren en la Cámara de Diputados, pero ya creo que ni los proyectos ni la presencia basta, no hay que tomar una decisión, la tiene que tomar el presidente de la Nación. Lo de las tarifas fue un escándalo, fue mal decidido, todos sabíamos que las tarifas debían revisarse, todos sabíamos que hay situaciones injustas, pero la decisión fue más injusta todavía y a su vez ilegal, porque para actualizar las tarifas no se respetaron los pasos legales que contienen una audiencia pública que nunca se hizo. Por allí el argumento que se utiliza desde el oficialismo es que no fue tal aumento de tarifas, sino una quita de subsidios, y que por lo tanto no había una modificación del precio, sino y eso hacía que no correspondiera a la audiencia pública. Bueno, preguntémosle a la gente que recibió la boleta si la va a pagar porque como le sacaron el subsidio. Creo que no hay que dejar de artilugios verbales. Vuelvo a repetirte, yo como justicialista y como opositora de ninguna manera planteo no haber actualizado las tarifas. Creo que fue ilegalmente decidido y decidido sin sentido común, porque no era la misma situación en todo el país, porque claramente podrían haber empezado por Capital Federal, donde todos sabemos que tienen tarifas que la verdad respecto al resto del país hoy ya ni siquiera tienen explicación. Todos los países del mundo subsidian los servicios públicos porque no son un bien a vender, son un derecho de los ciudadanos. Entonces al agua, a la luz, al gas deberían tener acceso todos, por eso se subsidia. A lo mejor estaba mal el esquema de subsidio, a lo mejor estaba mal la forma de plantearlo. Bueno, los que ganaron las elecciones tienen el derecho a decidir, pero decidieron mal. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Qué supone el hecho de que Juan José Aranguren esté citado la semana próxima a un plenario de comisiones? Supone que debatamos este tema como hubiéramos querido debatirlo ayer en la sesión, pero creo que hoy la situación se judicializó y entiendo que el Poder Judicial va a marcar algún camino para el presidente Macri. Silvina, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vos por todo. Nosotros establecemos aquí la primera pausa, estamos en Sin Ánimo de Polemizar hasta las 23 aquí en Veo Santa Fe.